Imagina encontrar un tesoro tan valioso que podrías comprar países enteros, pero al tocarlo, tu alma queda condenada para toda la eternidad. Esta no es una leyenda, es la historia real del capitán Elías Tormenta, un hombre que buscó durante 30 años el tesoro más peligroso jamás escondido. Y cuando lo encontró, deseó no haberlo hecho jamás. Todo comenzó en el año 1743. Elías era solo un joven marinero cuando escuchó por primera vez sobre el cofre de las almas perdidas en una taberna de Puerto Real. Un viejo pirata moribundo le contó que había visto el cofre en manos del capitán Mordecai el Sanguinario, pero que éste lo había escondido antes de ser capturado por la Marina Real. Desde esa noche, Elías no pudo pensar en otra cosa. El viejo le había dicho que dentro del cofre había oro suficiente para convertirse en el hombre más rico de los 7 océanos. Pasaron 10 años. Elías había formado su propia tripulación y navegado por todo el Caribe buscando cualquier pista sobre el paradero del cofre. Pero no encontraba nada concreto. En una isla cerca de Jamaica, encontró los restos del barco de Mordecai. Entre los escombros había un diario que mencionaba una isla con 3 palmeras y una cueva que miraba al este. Pero en ese mismo diario, Mordecai había escrito algo perturbador. El cofre trae riquezas infinitas, pero devora el alma de quien lo posee. Que Dios me perdone por lo que he hecho. Elías pensó que eran solo supersticiones de un hombre loco. Después de 20 años buscando el tesoro, nada lo detendría. La advertencia solo aumentó su determinación por encontrarlo. Durante los siguientes 5 años, visitó cada isla que coincidiera con la descripción. 3 palmeras y una cueva mirando al este. Había encontrado docenas, pero ninguna tenía el tesoro. Fue en la isla número 47 donde finalmente lo encontró. Las 3 palmeras estaban muertas, pero la cueva seguía ahí. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Entró solo a la cueva, contra los consejos de su tripulación. La oscuridad era absoluta. Solo su antorcha iluminaba el camino. El aire se sentía pesado, casi difícil de respirar. Después de caminar por lo que parecieron horas, su antorcha iluminó algo dorado en el fondo de la cueva. Era él, el cofre de las almas perdidas, más hermoso de lo que había imaginado. Pero cuando se acercó, sintió algo extraño. El aire se volvió más frío y pudo jurar que escuchaba susurros viniendo del cofre. Susurros en idiomas que no reconocía ni entendía. Sus manos temblaban cuando tocó la cerradura, no por miedo, sino por emoción. 30 años de búsqueda estaban a punto de terminar. Abrió el cofre y la luz dorada lo cegó por completo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, no podía creer lo que veía. No solo había oro y joyas, había monedas de civilizaciones que no conocía, gemas que brillaban con luz propia. Pero en el momento que tocó la primera moneda, sintió como si algo frío corriera por sus venas. Los susurros se volvieron más fuertes, más claros, y empezó a entender lo que decían. Las voces le contaron la verdad sobre el tesoro. Cada moneda representaba el alma de alguien que había muerto por la codicia, y ahora él era el nuevo guardián de esas almas condenadas. Elías trató de soltar la moneda, pero no podía. Estaba pegada a su mano como si fuera parte de su piel. Intentó salir corriendo de la cueva, pero sus pies no se movían del lugar. Entonces comenzó la transformación. Su cabello empezó a volverse gris, su piel se arrugó, y sintió como si hubiera envejecido 10 años en segundos. El tesoro estaba robando su vida. Las voces le explicaron que el tesoro era infinito, pero cada vez que tomara algo, pagaría con años de su vida. Y cuando muriera, su alma se uniría a las otras en el cofre para toda la eternidad. Elías se enfrentó a una decisión imposible. Podía tomar el tesoro y vivir como el hombre más rico del mundo por unos pocos años, o dejarlo y mantener su alma, pero vivir con el arrepentimiento. La codicia que había crecido en él durante 30 años fue más fuerte que el miedo. Decidió tomar el tesoro. Al fin y al cabo, unos años como rey valían más que una vida entera como pobre. Durante 5 años, Elías vivió como nunca había soñado. Tenía palacios, barcos de lujo y todo el oro que quisiera. Pero cada día envejecía más rápido
y las voces nunca lo dejaban en paz. En su último día de vida, Elías entendió la verdadera naturaleza de la maldición. No era solo su alma la que estaba en juego, sino que ahora él debía encontrar al siguiente guardián del tesoro. Elías murió como había vivido sus últimos años, rodeado de oro, pero completamente solo. Su alma quedó atrapada en el cofre, y el tesoro regresó mágicamente a la cueva, esperando al siguiente codicios. Dicen que el cofre de las almas perdidas sigue en esa cueva, esperando, y que cuando el viento sopla fuerte, aún se pueden escuchar los susurros de Elías, advirtiendo a otros aventureros. Pero esto no termina con la muerte de Elías. 5 años después, un joven llamado Marcus llegó al pueblo preguntando por tesoros perdidos. Los ancianos trataron de advertirle, pero no escuchó. Marcus había escuchado sobre el tesoro de Elías Tormenta. La codicia brillaba en sus ojos, igual que había brillado en los de Elías 30 años atrás. El ciclo estaba a punto de comenzar de nuevo. Había un hombre en el pueblo que había sido parte de la tripulación de Elías. Viejo y marcado por los recuerdos, intentó contarle a Marcus la verdad sobre lo que realmente había pasado con su capitán. El viejo marinero le contó sobre el cambio en Elías, sobre cómo había envejecido años en días, sobre los susurros que lo seguían. Pero Marcus pensó que eran solo cuentos de un hombre borracho y senil. Marcus partió hacia la isla con la determinación que tuvo Elías décadas atrás. Llevaba los mismos mapas, seguía las mismas pistas, y tenía la misma sed de riquezas que había condenado a su predecesor. Cuando Marcus llegó a la cueva, no solo encontró el tesoro, encontró algo más: el espíritu de Elías, condenado a advertir a cada nuevo buscador sobre los peligros que los esperaban dentro del cofre. El espíritu de Elías le suplicó detenerse, le mostró visiones de su propia transformación, le reveló el verdadero precio del tesoro. Pero la codicia de Marcus era tan fuerte como había sido la suya. Marcus tomó el tesoro a pesar de las advertencias. En el momento que tocó la primera moneda, supo que había cometido el mismo error que Elías, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Ahora hay 2 espíritus en la cueva: Elías y Marcus, ambos condenados a advertir al siguiente buscador de tesoros. Pero la codicia humana es más fuerte que cualquier advertencia, por muy real que sea. Esta historia se repite una y otra vez a través de los siglos. Cada generación produce su propio buscador de tesoros, su propio Elías, alguien que cree que será diferente a todos los anteriores. Porque el verdadero tesoro no está en el oro o las joyas, está en aprender a valorar lo que ya tenemos: la familia, los amigos, la vida misma. Pero esa es una lección que pocos aprenden a tiempo. Los ancianos de cada pueblo conocen estas historias. Han visto partir a los jóvenes ambiciosos y nunca regresar. Pero cada nueva generación debe aprender del pasado. La codicia no es solo querer más dinero. Es esa voz interior que nos dice que nunca tenemos suficiente, que siempre necesitamos más poder, más reconocimiento, más de todo. Y esa voz puede llevarnos a nuestra perdición. Todos tenemos nuestros propios tesoros malditos en la vida. Trabajos que destruyen nuestra salud, relaciones tóxicas que drenan nuestra energía, ambiciones que nos alejan de lo que realmente importa. Cada día tomamos decisiones que nos acercan o nos alejan de nuestros propios cofres malditos. La pregunta no es si enfrentaremos la tentación, sino si tendremos la sabiduría para reconocerla a tiempo. Elías Tormenta sigue en esa cueva, no como castigo, sino como maestro. Su sufrimiento tiene propósito: enseñar a otros lo que él aprendió demasiado tarde. Algunos tesoros no deben ser buscados jamás, pero hay esperanza en esta historia, porque por cada Marcus que ignora las advertencias, hay alguien que escucha, que aprende, que elige alejarse del tesoro maldito antes de que sea demasiado tarde. Ese eres tú. Cada vez que escuchas una historia como esta y reflexionas sobre tus propias decisiones, cada vez que eliges la sabiduría sobre la codicia, rompes un poco más el ciclo de la maldición. La verdadera riqueza está en las historias que compartimos, en las lecciones que aprendemos y en la sabiduría que pasamos a las siguientes generaciones. Eso es un tesoro que nunca se puede perder. Así que te pregunto una vez más: ¿cuál es tu tesoro maldito? ¿Qué es eso que deseas tanto
que estarías dispuesto a sacrificar tu alma por obtenerlo. La respuesta puede salvarte o condenarte. Pero para entender completamente esta historia, debemos ir al origen. La maldición del cofre no comenzó con Mordecai el Sanguinario. Su origen se remonta a civilizaciones perdidas hace 1000 años. Los antiguos sacerdotes crearon el cofre como una prueba para la humanidad. Querían ver si los mortales podían resistir la tentación del poder absoluto o si sucumbirían a sus deseos más oscuros. El primer hombre en encontrar el cofre fue un rey llamado Atanasio, quien gobernaba una próspera isla en el Mediterráneo. Como todos los que vendrían después, creía que podría controlar la maldición. El reino de Atanasio floreció por 5 años luego de encontrar el tesoro. Sus arcas se llenaron de oro. Sus ejércitos se volvieron invencibles. Pero el precio se cobraba corrompiendo todo a su paso. Atanasio comenzó a cambiar. Su obsesión por el oro lo llevó a traicionar a su propia familia. Ordenó la ejecución de sus hermanos por sospechar que querían robarle el tesoro sagrado. Cuando Atanasio murió, enloquecido y solo, el cofre desapareció misteriosamente. Los sacerdotes de Lemuria lo habían diseñado para moverse de portador en portador, robando eternamente a la humanidad. A lo largo de los siglos, el cofre pasó por las manos de emperadores romanos, sultanes árabes y nobles europeos. Cada uno creyó que sería diferente. Todos terminaron destruidos por la misma codicia. El cofre llegó al Nuevo Mundo con los conquistadores españoles. Fue entonces cuando Mordecai el Sanguinario lo robó de un galeón que transportaba tesoros desde Perú hacia España en el año 1690. Mordecai no era diferente a los reyes y emperadores que lo precedieron. Durante 10 años usó el tesoro para construir el imperio pirata más poderoso del Caribe. Pero pagó el mismo precio de siempre. En sus últimos días, Mordecai entendió la verdad sobre el cofre. Sabía que no podía destruirlo, pero sí podía esconderlo donde fuera difícil de encontrar. Su último acto fue de redención, no de codicia. La isla donde Mordecai escondió el tesoro no fue elegida al azar. Era un lugar sagrado para los nativos taínos, quienes conocían sobre maldiciones ancestrales y habían advertido sobre enterrar objetos malignos allí. Los taínos le dijeron a Mordecai que enterrar el cofre en su isla sagrada amplificaría su poder malévolo. Pero el pirata, desesperado por liberarse de la maldición, no escuchó sus sabias advertencias. Los nativos realizaron rituales para contener la maldición en la isla, creando barreras espirituales que mantendrían el mal encerrado. Pero sabían que estas protecciones no durarían para siempre. Los ancianos taínos profetizaron que cada 100 años la barrera se debilitaría y alguien encontraría el tesoro. Dijeron que solo cuando alguien eligiera el amor sobre la codicia, la maldición podría romperse para siempre. Durante 100 años, la isla permaneció en silencio. Los pescadores locales la evitaban, sintiendo algo siniestro en sus costas. Las aves no anidaban allí, y los peces nadaban en círculos evitando acercarse. Fue exactamente 100 años después cuando el primer buscador de tesoros llegó a la isla. Un aventurero francés llamado Henry Dubois, quien había escuchado vagos rumores sobre el tesoro de Mordecai. Henry encontró el cofre, pero las protecciones taínas aún tenían algún poder. La maldición no lo afectó completamente, pero sí lo llenó de paranoia y terrores nocturnos que lo llevaron a huir de la isla. Henry dejó el cofre en la isla, pero se llevó una sola moneda como prueba de su descubrimiento. Esa moneda lo atormentó durante años hasta que finalmente la arrojó al mar, liberándose de su influencia. Pasó otro siglo. Las barreras espirituales se debilitaron más. Fue entonces cuando llegó Elías Tormenta, en el momento exacto en que las protecciones taínas finalmente cedieron por completo. Lo que Elías nunca supo es que Henry era su bisabuelo materno. La familia tenía una conexión ancestral con el tesoro que explicaba por qué él fue atraído irresistiblemente hacia la isla maldita. La sangre de Henry en las venas de Elías actuó como un imán hacia el tesoro. No fue casualidad que él escuchara sobre la leyenda en esa taberna específica, en ese momento específico de su vida. Durante años, Elías tuvo sueños sobre la isla y el cofre, pero los interpretó como fantasías de su ambición. En realidad, eran visiones heredadas de la experiencia de su bisabuelo. Cada decisión que tomó Elías en su vida
lo preparó para encontrar el tesoro. Su carrera como marinero, su conocimiento de navegación, incluso sus contactos en las tabernas, todo fue orquestado por fuerzas ancestrales. La noche en que Elías escuchó sobre el tesoro en la taberna, no fue coincidencia que el viejo marinero estuviera allí. Era otro descendiente de alguien que había conocido el cofre siglos atrás. El tesoro había creado una red invisible de destinos entrelazados. Familias enteras estaban conectadas a través de los siglos, todas destinadas a jugar un papel en la saga del cofre maldito. Cuando Elías finalmente tocó el cofre, no solo activó su propia maldición, despertó ecos de todos los que habían venido antes. Atanasio, Mordecai, Henry y docenas de otros portadores olvidados. Todas las almas atrapadas en el cofre le contaron sus historias a Elías en un instante. Sintió el peso de 1000 años de codicia, traición y arrepentimiento concentrados en un momento de terrible claridad. En ese momento, Elías entendió todo: la conexión con su familia, la inevitabilidad de su destino y la verdadera naturaleza de la prueba que enfrentaba. Pero el conocimiento llegó demasiado tarde. Sabiendo toda la verdad, Elías se enfrentó a la misma decisión que todos sus predecesores: tomar el tesoro sabiendo el precio, o dejarlo y romper el ciclo. La codicia de 30 años fue más fuerte que la sabiduría. Paradójicamente, saber la verdad hizo que la maldición fuera aún más dolorosa para Elías. Cada día de sus últimos 5 años estuvo marcado por el conocimiento de lo que había perdido. Durante sus últimos años, Elías recibía visitas regulares de los espíritus de sus predecesores. Atanasio, Mordecai, Henry, todos venían a consolarle y prepararle para su inevitable transformación en guardián. Los espíritus le enseñaron a Elías cómo sería su existencia después de la muerte, cómo advertir a los futuros buscadores, cómo mostrarles visiones del pasado, cómo intentar romper el ciclo sin éxito. En su último día, Elías escribió una carta que nunca envió, dirigida a todos los futuros buscadores de tesoros. En ella, explicaba todo lo que había aprendido, esperando que alguien pudiera escuchar. Cuando Elías murió, su transformación en espíritu guardián no fue instantánea. Primero tuvo que enfrentar un juicio ante los antiguos sacerdotes de Lemuria, quienes evaluaron su alma e intenciones. Los sacerdotes encontraron en el alma de Elías algo que no habían visto en siglos: verdadero arrepentimiento y el deseo genuino de proteger a otros de su mismo destino. Esto cambió las reglas del juego. Por primera vez en 1000 años, un portador del tesoro había mostrado verdadera evolución espiritual. Los sacerdotes le otorgaron a Elías poderes especiales como guardián, la capacidad de mostrar el futuro, no solo el pasado. Con sus nuevos poderes, Elías podía mostrar a los futuros buscadores no solo las tragedias del pasado, sino también las posibilidades de un futuro diferente si elegían sabiamente. 3 buscadores después de Marcus llegó una mujer llamada Isabela. Cuando Elías le mostró las visiones del futuro, ella eligió alejarse del tesoro. Fue la primera persona en romper el ciclo voluntariamente. La decisión de Isabela creó una fisura en la maldición. Por primera vez en milenios, alguien había elegido la sabiduría sobre la codicia. Esta grieta permitió que otros también pudieran resistir la tentación. Los sacerdotes de Lemuria habían diseñado originalmente el cofre como una prueba imposible de superar. Pero la evolución espiritual de la humanidad había comenzado a cambiar las reglas de su propia creación. Cada persona que elegía alejarse del tesoro debilitaba más su poder. El oro seguía brillando, pero su capacidad para corromper almas comenzó a disminuir gradualmente con cada rechazo consciente. Elías ya no estaba solo. Los espíritus de quienes habían aprendido la lección se unieron a él como coguardianes, creando un equipo de mentores espectrales dedicados a guiar a los futuros buscadores. La cueva se transformó de prisión en santuario. Ya no era solo el lugar donde el tesoro esperaba a sus víctimas, sino un templo de sabiduría donde los buscadores podían elegir su destino conscientemente. Las nuevas generaciones que llegaban a la isla ya no venían solo por codicia. Algunos llegaban buscando sabiduría, otros querían entender la historia, y muchos simplemente deseaban probar su carácter. En el mundo moderno, la prueba del cofre había evolucionado. Ya no se trataba solo de resistir el oro físico, sino de enfrentar las tentaciones contemporáneas: poder, fama, éxito instantáneo y la gratificación inmediata.
El tesoro maldito se había convertido en un espejo de la condición humana. Cada generación proyectaba en él sus propios deseos y miedos, convirtiendo la antigua prueba en una reflexión sobre la evolución moral. Hoy, el cofre sigue en la isla, pero su naturaleza ha cambiado. Ya no es una trampa inevitable, sino una oportunidad de crecimiento. El destino de cada visitante depende verdaderamente de sus elecciones. Elías Tormenta se había convertido en algo más que un guardián. Era un símbolo de que siempre es posible la redención, sin importar cuán profundamente hayamos caído en nuestros errores y ambiciones. Mientras escuchas esta historia, estás enfrentando tu propia versión de la prueba del cofre. ¿Qué eliges? ¿La sabiduría que viene del aprendizaje de otros o insistir en cometer tus propios errores? Esta ha sido la historia completa del tesoro maldito de los 7 océanos, desde su creación hasta su transformación. Si estas palabras tocaron tu alma, compártelas. La sabiduría crece cuando se divide entre muchos corazones. Si te gustó esta historia, dale like, comparte y activa la campana de notificaciones para recibir más historias como esta.